A continuación, les voy a mostrar la charla que he podido impartir en el seminario del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, que llevaba por título el seminario Agroecología como instrumento de soluciones urbanas basadas en la naturaleza. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, a la Fundación Foro Agrario y a la Fundación Pronatur la invitación para compartir este seminario que con el título Agroecología como instrumento de soluciones urbanas basadas en la naturaleza ha tenido lugar en el colegio. Les quiero dejar en primer lugar la invitación y mis datos, que creo, pues es una de las partes más fructíferas de cualquier seminario en el que podamos compartir inquietudes y comentarios una vez visto este seminario, que yo he titulado como Agroecología Urbana, retos para una agricultura urbana. Yo soy Carlos Gregorio Hernández Díaz Zambrona, doctor ingeniero agrónomo y colegiado en este colegio y profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. También secretario del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo, ITD-UPM, y del CEIGRAM de esta misma universidad. Quiero comenzar este seminario destacando ahora mismo los diálogos que sobre los sistemas agroalimentarios están teniendo lugar en las Naciones Unidas y destacar la importancia que cada día más va a tener lo que entendemos o lo que llamamos como agricultura urbana en un mundo en el cual más de la mitad de la población vive en grandes ciudades. También quiero agradecer un poco a la FAO, al Ayuntamiento de Madrid y a la Cooperación Española, porque nos están ayudando en proyectos relacionados con la importancia que tiene la extensión universitaria municipal en distintas ciudades en Centroamérica. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que debemos ver esta agricultura urbana? Como decía, es una población que mayoritariamente vive en grandes ciudades y que ese hecho ha inducido a que, bueno, pues durante 2019-2020 tengamos la pandemia de la COVID-19 que ha tensionado esa forma de vivir tan aglomerada, tan concentrada, que quizá esta fotografía representa esa excesiva alta densidad de población en poca superficie. Pero esta pandemia de la COVID-19 nos ha hecho también entender qué necesidades necesitamos para afrontar los retos futuros. Y yo quiero destacar dos cosas, que vamos a necesitar ciudades más verdes y con más espacios comunes y abiertos. Yo creo que vamos a tener dos aprendizajes y que la agricultura urbana va a poder contribuir a esos objetivos. Y podemos ver bueno, pues muchas publicaciones realmente que están incidiendo en cómo las ciudades se están adaptando, cómo las ciudades pueden incrementar la salud y el bienestar de las personas a través de la vegetación, incluso de la agricultura, y que permitirán afrontar los retos del futuro. Y el reto del futuro no es fácil. La previsión es que en 2050 se bata la cifra de 10.000 millones de personas en el mundo. Como decía, en el 2007, 2008, ya la población que vive en grandes ciudades es mayor que la que vive o bien en ciudades pequeñas o en el medio rural. Y tenemos, antes de llegar a esa cifra del 2050, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberíamos de cumplir en poco más de 10 años. Realmente los retos son muchos
Y por eso creemos que la naturaleza puede contribuir a dar soluciones a las ciudades. Y tendremos que reinventar las ciudades con muchas veces la infraestructura y los sistemas que ya existen. Si nos retraemos a las previsiones que hay, es que la superficie urbana mundial va a aumentar en los próximos años el equivalente a casi a media Europa, a la superficie de Alemania, Francia y España juntas. Es decir, cada vez va a haber más concentración. Si eso lo traducimos en superficie agraria, estaríamos viendo que casi ya el 10% de la superficie agraria útil está ocupada por grandes ciudades. Y en muchos de esos casos son superficies de un alto valor cultivable que realmente han dejado de serlo por dar paso a esas ciudades. Equivaldría a 9 veces la superficie española. También sabemos que las ciudades son las responsables, de forma directa o indirecta, del 70% de las emisiones de CO2, equivalente, es decir, del principal o el conjunto de gases de efecto invernadero. Para contrarrestarlo, ya algunas ciudades han tomado decisiones como, por ejemplo, la obligatoriedad en el uso de tejados verdes en Copenhague, que permita, bueno, pues crear esa alfombra verde sobre esa superficie que antes, en un momento, fue superficie agraria. Pero claro, no todas las ciudades tienen esas posibilidades. Esta publicación de la FAO es muy interesante de cómo, bueno, pues introducir o inspirar para hacer ciudades más sostenibles y más verdes o más forestales. Pero como decía, no todas las ciudades, no todos los tejados son susceptibles. Hay mucha infraestructura, las condiciones agroambientales y climatológicas de cada ciudad son determinantes y eso lo vamos a ver. Confrontan grandes de los problemas que vamos a ver. Como decía, la Agenda 2030 es nuestro principal hito de aquí dentro de 10 años y yo creo que las ciudades no solo están representadas en el ODS 11, sino también que hay aspectos como el ODS 6 relacionado con el agua, la acción por el clima o la producción o el consumo responsable, o el fin del hambre con una agricultura más sostenible, son algunas de las palabras clave que vamos a tener que cumplir y de las metas que vamos a tener que cumplir. Entonces, ¿cuáles son los retos para esa agricultura urbana? Cuando vamos a un mercado, aquí en Madrid, nos sorprendemos hoy en día con la cantidad de productos agrarios que tenemos a nuestra disposición y relativamente cerca. Muchas veces con un origen que puede estar a miles y miles de kilómetros. Es decir, pero ¿cómo? Bueno, pues podemos hacer aproximar el conocimiento que el consumidor que hace al final en la mesa tiene de esos productos agrarios. Es decir, ¿cómo podemos acercar o por lo menos que el consumidor sea más consciente de todo el proceso desde la producción hasta el consumo de su propia comida? Creo que para hacerlo yo voy a centrarme en 4 retos. Sé que hay muchos más, pero bueno, por cuestión de tiempo lo vamos a ver en estos 4, que son el de la superficie disponible y el uso que hacemos de la misma, el abastecimiento de agua, que es el recurso que más necesitan las plantas, cómo cerrar el ciclo de nutrientes y el tema de la biodiversidad, cómo ganamos diversidad en una ciudad. Vamos a empezar hablando de la superficie disponible y su uso, es decir, qué espacio dentro de ese 10% que ocupan actualmente las ciudades, que las previsiones en un futuro cercano nos aproximan a que aumenten casi a un más de un 20%. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el espacio de la ciudad? En la ciudad encontramos muchos espacios que por diversas circunstancias no están siendo utilizados. Yo creo que la agricultura puede dar una solución a ese espacio público, a ese espacio común. Esta es una imagen
de los campos de experimentación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, que realmente hoy diríamos que está casi en el centro de Madrid, está en el distrito de Moncloa, prácticamente, bueno, al lado del Palacio de la Moncloa y muy cerca del centro de Madrid, apenas 2 kilómetros del centro de Madrid. Esto yo creo que es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar, en este caso, para la enseñanza de esa agricultura urbana, pero que está dentro de la propia urbe. Cómo podemos, o la superficie de tejados y cubiertas, esto ya se ha estudiado, es una cuestión técnica de, bueno, pues de tener adaptadas esas cubiertas. Vemos cómo ya hay muchas ciudades que ya están poniendo condiciones en sus normas de edificación para que las cubiertas puedan albergar este tipo de infraestructura verde, con lo cual en los próximos años vamos a ver, este es un ejemplo de un huerto urbano en la ciudad de Madrid, cómo más superficie vamos a poder tener cumpliendo ese propósito. Pero también no debemos desdeñar las superficies horizontales. Este es el ejemplo de la ilustración, del diseño y luego las fotografías de la realidad, que es la fachada, en este caso una fachada verde, del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, que tengo la suerte de ser su secretario, y en el que vemos cómo podemos enlazar una infraestructura verde, tanto externa como interna, y nos facilita o mejora el espacio en el que podemos tener este tipo de infraestructura, no necesariamente solo los espacios horizontales, sino también los verticales, y en ese caso, bueno, pues nos abren la posibilidad a una mayor disponibilidad de espacio. Es decir, podríamos estar hablando a multiplicar por 3 la superficie que ocuparían las ciudades si utilizamos sus espacios verticales, y también nos abre la necesidad de estudiar y explorar cómo se adaptan esas plantas a esa situación. Esto nos lleva incluso a un paso más, que es lo que llamamos la agricultura industrial de interior. Es decir, esto que hace unos años era casi una idea o casi de ciencia ficción es ya una realidad. La agricultura de interior, sobre todo con unas fuentes de energía renovables, sobre todo fotovoltaica, está permitiendo cultivar en cualquier sitio y en unas condiciones casi ideales del cultivo, de iluminación, de nutrientes, etcétera, y pone a disposición de los usuarios un producto obtenido prácticamente en el kilómetro cero. Y lo hay desde grandes instalaciones, instalaciones modulares o incluso instalaciones domésticas, con lo cual esto ya va a ser uno digamos, de casi de nuestros electrodomésticos futuro va a ser las instalaciones de agricultura interior en el que podamos producir nuestra propia comida. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, pues esto es bien conocido. 1 metro cuadrado de una cubierta vegetal nos proporciona al cabo del año todo el oxígeno que necesita una persona. Captura 50 gramos de CO2 al día. Aísla térmicamente en alrededor de 5 grados centígrados. Disminuye la contaminación sonora en 10 decibelios. Y es autosuficiente en energía eléctrica si aprovechamos las fuentes de energía eléctrica. Con lo cual, bueno, pues yo creo que el espacio lo tenemos disponible y el espacio lo podemos utilizar en toda su amplitud. Una vez que tenemos el espacio, el siguiente reto va a ser el del agua. Y yo aquí me quiero detener un poquito más. El agua sabemos que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número 6, que habla de agua y saneamiento. Tenemos, bueno, pues algunos de las metas, que es mejorar la calidad del agua, es aumentar el reciclado, la reutilización, y tenemos un indicador que es la proporción de aguas residuales tratadas de manera segura. En Madrid sabemos que se consume algo más de 205 millones de metros cúbicos al año. Actualmente, según datos del Ayuntamiento de Madrid, el agua regenerada que se está utilizando en el Ayuntamiento de Madrid es de 6,35 millones de metros cúbicos. Esto quiere decir que solo se estaría utilizando como agua regenerada un 3%
del consumo de agua. Y de ese 3%, el 70% se utiliza para riego de zonas verdes municipales y un 30% para usos privados. Esta cantidad de agua nos podría dar, por orden de magnitud, un riego de 2.100 hectáreas de superficie. Pero hay que recordar también, y esto no es nada nuevo, tiene más de 50 años, uno de los acuerdos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas era que al menos que exista un exceso de agua, no deberá emplearse para cada uso de agua mayor calidad que la requerida para el mismo. Esto nos pone en la duda de que realmente no debemos utilizar el agua potable y potabilizada de una ciudad para el riego, bueno, pues o bien de zonas verdes o bien de agricultura, cuando podemos utilizar una calidad inferior. Yo creo que esta idea es bastante fuerte y nos invita a intentar utilizar el agua regenerada como fuente de agua para nuestra agricultura urbana, pero también podemos utilizar la captación de agua de lluvia, de los techos, de las viviendas, de los edificios, incluso de las superficies. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua de lluvia pues, puede aportar hasta 1.900 litros por alumno y año en un colegio público de Madrid. Tenemos los jardines de agua de lluvia que se pueden adaptar también a la agricultura urbana. Si realmente las bases técnicas las conocemos y solo nos queda aplicarlas. Una vez que ya tenemos la superficie, tenemos el agua disponible, tenemos que ver cuál es el aporte de nutrientes, qué nutrientes necesitan esos cultivos que vamos a hacer en la ciudad. Aquí quiero destacar, bueno, pues que Madrid vuelve a estar un poco a la cabeza. Yo creo que con la iniciativa Acierta con la Orgánica o el grupo operativo Madrid Agrocomposta son dos buenos ejemplos de cómo si reciclamos la parte orgánica de la ciudad, que mes incluiría todos los consumos orgánicos, pues nos puede dar una disponibilidad muy alta de recursos orgánicos y nutrientes para nuestra agricultura urbana que queremos desarrollar. Es más, la Directiva de Residuos de la Unión Europea nos obliga para que en 2030 el 60% de los residuos sean reciclados y decir que el Pacto Verde, el Green Deal de la Unión Europea ya ha planteado para 2050 reducir, bueno, o reciclar el 100%. Ahora mismo la Comunidad de Madrid en 2020 hizo una recogida de 182 millones de kilogramos de residuos orgánicos. Eso nos daría para casi abastecer con una fertilización orgánica casi la mitad del municipio de Madrid. Realmente los números salen y los podemos aplicar para obtener ese reciclado, siempre y cuando tenemos que tener todas las garantías higiénico-sanitarias que se debe de cumplir. Yo creo que es eso, el otro gran reto de la agricultura urbana es garantizar la salud global y la salud a través de los productos y de cómo se están obteniendo. Yo creo que las normas, la regulación es suficiente para que esos productos sean seguros tanto en el uso del agua recicladas como en el uso de compost procedente de residuos orgánicos. Y por último, quería cerrar estos grandes retos, el reto de la biodiversidad. El Plan de Infraestructuras Verde de Madrid, que tienen aquí en la pantalla y que representa todas las zonas verdes que hay en Madrid, es bastante ambicioso. Incluso ahora mismo con el bosque metropolitano se quieren conectar todas esas zonas verdes, tanto el cinturón verde como las zonas verdes interiores, y yo creo que es una gran iniciativa que en los próximos años su implementación va a requerir de solventar esos retos que avanzamos antes de tipo técnico, pero también social. Indicar algunos de los indicadores de biodiversidad que se están aplicando, como es el índice de Singapur, que es un compendio de más de 23 indicadores distintos y que analiza, bueno, pues, todo lo que nos podemos encontrar.
el Plan de Infraestructuras Verdes y Biodiversidad de Madrid ha contabilizado el número de especies vertebrados que se encuentran en las distintas zonas de Madrid. Y quiero destacar, bueno, pues la amplitud que hay entre especies de aves, entre más de 50, más de 150, mamíferos, y quizá, bueno, pues en peces también es un buen número, quizá donde, bueno, pues nos indica por un lado que estamos en una zona mediterránea seca, pero bueno, sería interesante que se pueda aumentar la presencia, por ejemplo, de anfibios. Es más difícil encontrar, bueno, pues lo relativo a datos de invertebrados. Yo creo que algunas iniciativas, como ha sido bueno, pues el enterrado de la M30, la transformación del propio río Manzanares y otras actuaciones, están ayudando a que cada vez la biodiversidad en el mundo animal, pero la biodiversidad también en plantas y especies en Madrid cada vez sea mayor. Es decir, la biodiversidad que podemos tratar, esas zonas o esas pantallas verdes, puede ser muy amplia. Primero porque tienen que cubrir situaciones muy diferentes entre la exposición, entonces hay que hablar de qué especies están adaptadas en función de la distribución de la radiación solar. Y ya para cerrar, quería dar unas ideas principales. Yo creo que ¿por qué la agroecología? La agroecología pone la población o la persona, el individuo, en el punto de referencia. Y yo creo que la agricultura urbana también tiene ese objetivo. Y hay algunas bueno, pues investigaciones han puesto de manifiesto cómo los que practican la agricultura urbana realizan o tienen dietas más saludables, cómo los que realizan una agricultura urbana reconocen mejores al medio rural y tienen una relación mejor con el entorno rural. Y es importante cuidar también los aspectos técnicos y sociales para que haya una continuidad en las distintas acciones que se dan dentro de la ciudad. Y enfocado a los 4 usos o 4 grandes retos relacionados con el uso del suelo, pues va a ser la conservación, la urbanización verde y el generar servicios ambientales en el espacio público y también en el privado, uso de fuentes apropiadas, sobre todo agua regenerada y agua de lluvia en el caso del agua, la reutilización del compostaje de residuos orgánicos y la creación de biodiversidad en las plantas y en los animales que vamos a utilizar, creo yo que son los grandes retos que vamos a tener. Y con todo esto, pues muchas gracias. Quería agradecer, bueno, pues a Madrid City Studio, al Ayuntamiento de Madrid, al Plan Nacional y a la FAO, que nos han apoyado en diversos proyectos en esta temática, y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí atendiendo este seminario. Nada más, muchas gracias.